a través del chat, donde se relacionarán para ser discutidas en el panel, el cual, teniendo en cuenta la disponibilidad de nuestros ponentes, a continuación, recibamos con un caluroso bienvenida al Teniente Coronel Leonardo Gómez Parrado, quien nos aporta nuevos conocimientos sobre la historicidad de las ciencias militares con su ponencia titulada Las ciencias militares en la historia, una nueva propuesta de análisis. El Teniente Coronel Leonardo Gómez Parrado cuenta con un pregrado en Ciencias Militares de la Escuela Militar General José María Córdoba. Sumado a lo anterior, cuenta con un pregrado en Derecho de la Universidad La Gran Colombia, en Derecho, una maestría en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana y una maestría en Ciencias Militares en China. Además, ha sido docente, investigador y escritor de publicaciones de múltiples temas relacionados al ámbito militar. Muy buenos días, un saludo muy especial a mi general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, un saludo muy especial a mi coronel Freddy Alberto Vaquero Jaimes, director del Centro de Estudios Históricos, al doctor Altamar, que se encuentra ahí presente en el recinto de nuestra Academia de Historia. Un saludo muy especial a todos los participantes de este importante evento académico que tanto bien hace a nuestras instituciones, a la academia y sobre todo al país. Es para mí motivo de orgullo poder participar en este evento tan trascendental, sobre todo para la ciencia militar y para la historia militar. Actualmente me estoy desempeñando como oficial de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en la ciudad de Tumaco. Y cuando recibí esta invitación de participar en este evento, les confieso que lo tuve que pensar. Y pensarlo mucho porque la situación es compleja, es una situación bastante difícil. Coronel, qué pena con usted. Sí. ¿Podría prender la cámara, por favor, si es posible? Sí es posible, pero como tengo mal internet podemos tener fallas. La puedo encender, no hay ningún problema. Le ruego el favor, si empieza a fallar me tocaría apagarla para no tener... Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, listo. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, fue un reto bastante importante. Dije, vamos a aceptarlo. Independientemente de que aquí no tenemos pues, los medios para investigar, la situación es compleja, pero decidimos aceptarlo por amor a esto que es la historia militar, por amor a nuestras ciencias militares, por amor a nuestra institución. Y bien, sin más preámbulo, pues quiero pues dar inicio a una pequeña disertación que tiene que ver básicamente con las ciencias militares y la historia y una nueva propuesta de análisis que hemos analizado ya desde hace unos años, la venimos trabajando, que es el marco analítico militar. En ese orden de ideas y sin dar más preámbulo, pues vamos a dar inicio. Entonces, las ciencias militares y la historia como una nueva propuesta de análisis. Entonces, en nuestra doctrina, más específicamente en nuestro manual fundamental del Ejército, MF 1.01, que es la doctrina del Ejército, define estas ciencias militares como el estudio de las empleo de los medios militares durante la generación, desarrollo, la evolución de un conflicto, incluyendo las actividades relacionadas con la prevención de la guerra y la articulación de la paz. Las ciencias militares también se han descrito como una constelación de ciencias aplicadas para dar solución a problemas de carácter castrense. Es decir, es una ciencia que precisa de otras ciencias para desarrollar y desenvolver su conocimiento. Esto no es para nada negativo, por el contrario, resulta sumamente positivo que se remita a otros saberes para fortalecer su función y utilidad en una sociedad, y sobre todo una sociedad tan cambiante como la sociedad colombiana, sin decir esto que no se puede utilizar en cualquier otro ámbito. Dentro de las ciencias militares se encuentra la doctrina como ciencia militar pura, y esta es definida dentro de nuestro cuerpo de conocimiento como los principios fundamentales, con sus correspondientes tácticas, técnicas, procedimientos, términos y símbolos empleados para la conducción de las operaciones y mediante los cuales
el ejército de combate y los elementos del ejército generador de fuerza, aquí hago una claridad. Cuando hablo de ejército de combate, hablo del ejército que está en primera línea, y cuando hablo de los elementos del ejército generador de fuerza, hablo de todas esas soporte que está detrás de los de primera línea, es decir, ese ejército de empresa. Es decir, en el caso de Colombia, nuestras jefaturas, nuestras escuelas, nuestras batallones de logística. A esto hago referencia cuando hago esta diferenciación entre el ejército de combate y los elementos del ejército generador de fuerza, que apoyan directamente las operaciones, guían sus acciones en cumplimiento de objetivos nacionales. Y esta doctrina o ciencia militar es autoritativa, pero requiere de juicio en su aplicación, y esto es bien importante. Esta como ciencia militar, la doctrina como ciencia militar, contiene los tipos de información. ¿Cuáles son esos tipos de información? Son 5 básicamente. Son los principios, las tácticas, las técnicas, los procedimientos y los términos y los símbolos. Los principios fundamentales, digamos, son el soporte de todo el cuerpo de conocimiento de esta ciencia militar. Las tácticas tienen que ver con el empleo y disposición ordenada de medios, de acuerdo a las variables de la misión, que es uno de los elementos del marco de análisis militar. Estas variables de la misión son la misión, la amenaza, el tiempo, el terreno, las tropas disponibles, las consideraciones civiles. Las tácticas y las técnicas que tienen que ver con procesos lógicos. En el caso de las técnicas, vamos a hablar de procesos lógicos que requieren para su aplicación tener en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y hablamos de los procedimientos también como un proceso lógico en donde se tienen en cuenta los aspectos jurídicos, aspectos de seguridad que hacen que sean procesos lógicos de un obligatorio cumplimiento. Y finalmente tenemos dentro de esas ciencias militares, en esas 5 características o categorías de información, los términos y los símbolos, que son básicamente la forma en la que estandarizamos el entendimiento común de esos principios, tácticas, técnicas y procedimientos. Nos dan una visión común, un lenguaje único profesional para el entendimiento de la ciencia militar. Y además tenemos otros elementos que permiten al ejército colombiano interpretar la guerra, interpretar eso para lo cual fue diseñado o son diseñados los ejércitos, interpretarlo, y eso lo hacemos a través de esta doctrina militar. Bien decía por allá el general Patton que la Sinfonía de Marte y esas partituras son la doctrina, la ciencia militar. Así también como la conducción de las operaciones. En otras palabras, es la forma en cómo se combate en los diversos ambientes operacionales, teniendo presente los elementos ofrecidos por las ciencias militares. Esta es empleada para el estudio y la reflexión. Sus conceptos ayudan a adaptar a la institución a los contextos militares y sociales cambiantes, innovando con herramientas sistémicas, operacionales constantemente. En este orden de ideas, podemos ver cómo la ciencia militar y las ciencias militares son 2 cosas distintas. Ahora bien, la historia militar, por su parte, es definida como el estudio histórico dentro del cual el personal militar, la guerra, las instituciones y sus diversas intersecciones con la política, economía, sociedad, naturaleza y cultura forman el foco del trabajo estratégico. La historia militar, además de las ciencias militares, son la base para la construcción de teorías, postulados, leyes o principios dentro del arte y la ciencia militar. El estudio de las actividades bélicas en su conjunto, las vicisitudes de los diferentes ejércitos del mundo, el comportamiento de sus soldados, las estrategias, las tácticas, los campos de batallas, la evolución de las armas, los equipos y la tecnología, así como el impacto en el devenir de las sociedades. Todo esto es estudiado por nuestra historia militar. El frecuente diálogo entre la ciencia militar y otras ciencias ha sido un tema de interés para numerosos intelectuales, debido a que se considera que los estudios de la guerra no solamente responden a objetivos aislados de la sociedad, sino que integran gran parte del devenir de las mismas. Los intelectuales castrenses y civiles interesados en estudiar este vínculo dialéctico han intentado determinar la influencia de las ciencias exógenas de la guerra en la ciencia militar. Sus investigaciones han tomado como punto de partida las consideraciones epistemológicas propuestas por Clausewitz en su obra de la guerra, en la cual se destaca la relación dialéctica entre la violencia, el juego de la oportunidad y probabilidad y la razón o finalidad. En otras palabras, la pasión del pueblo, la relación de la política
y los elementos del Estado. Por ende, las ciencias sociales juegan un papel preponderante en el arte y en la ciencia a la hora de interpretar y proceder en tiempos de guerra o en la preservación de la paz. Teniendo en cuenta lo anterior, este escrito abordará la relación establecida entre las ciencias militares y la historia militar, contemplando esta última como indispensable en la producción de conocimiento y herramientas teóricas y prácticas de la guerra. Esta cuestión ha sido analizada desde diversas perspectivas, a nivel nacional como internacional, llegando a conclusiones positivas acerca de la utilidad de las experiencias pasadas a la hora de crear estrategias en el arte operacional actual. Bien dice la doctrina británica que la historia es la mamá de la estrategia. A nivel nacional se destacan investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional de Colombia, en el caso concreto de la epistemología de la historia militar en Colombia, aproximaciones teóricas para entender el pasado, tener una perspectiva del presente y tener una perspectiva del futuro para el desarrollo de las operaciones militares, en donde se hace una magistral exposición de la relación entre ciencias militares e historia militar. En ella se desarrolla un recorrido por la historia militar y su influencia en las ciencias militares, aportando la distinción entre las 4 corrientes históricas castrenses: la ciencia militar operacional, la historia militar organizacional, la historia militar contextual y la historia de lo militar. A nivel internacional se consultaron los estudios realizados por el Ministerio de Defensa de España, en donde analizan la epistemología propuesta por Clausewitz vinculada con las ciencias sociales, especialmente la historia como un cúmulo de experiencias aplicables. Siguiendo la misma línea de investigación, se consideró la obra de Rodolfo Ortega, Ciencias Militares, en donde se ordenan en este orden de ideas. Esta relación logra enmarcarse en referentes interdisciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares, dependiendo del problema castrense a solucionar y la corriente histórica militar pertinente para cada caso. Es claro que la historia militar ofrece herramientas para la interpretación diacrónica de los conflictos bélicos. Sin embargo, vale la pena preguntarse si la relación transdisciplinar establecida entre ciencia militar e historia militar permite crear una herramienta capaz de analizar la singularidad de los ambientes operacionales del pasado, el presente y el futuro. Cuestión que guía este escrito. Para responder a este interrogante, se realizó una búsqueda detallada sobre bibliografía referente al tema. Se analizó la relación entre ciencia militar e historia militar desde la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Sumado a esto, se estudiaron las herramientas propuestas en los diferentes manuales de operaciones de la doctrina militar terrestre del Ejército Colombiano, que por cierto está alineada con la doctrina de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Además de vincular informes de periodismo internacional para contextualizar la propuesta en ambientes operacionales diversos. En este sentido, estudiamos ambientes operacionales como el afgano, el congolés, que presentan diversas dificultades, diversas complejidades. En otras palabras, verificar la aplicabilidad de las realidades transnacionales. El análisis se plantea a partir de 3 categorías principales, como lo hemos mencionado con anterioridad: la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad, a partir de la hipótesis de que esta relación en su carácter transdisciplinar es capaz de ofrecer herramientas novedosas más allá de las ofrecidas por los acontecimientos del pasado. En el caso de este escrito, se presenta la propuesta de un marco analítico militar, cuyo objetivo es examinar las variables empleadas para entender, visualizar y describir un ambiente operacional. Describir un ambiente operacional en el pasado, describir un ambiente operacional en el presente y describir un ambiente operacional de manera prospectiva. En este orden de ideas, las ciencias militares y la historia militar siempre han ido de la mano. Su relación es clave en tanto que la primera permite siempre interpretar la segunda y viceversa, pues es claro que las ciencias militares precisan de la historia para construir un enfoque teórico. De la misma forma, la historia militar necesita de la ciencia militar para analizar los conflictos impulsados por objetivos políticos, económicos y sociales ocurridos en diversas sociedades. Como se mencionó anteriormente, esta relación enmarca 3 vínculos dialécticos, que los vuelvo a repetir: interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, dependiendo del problema castrense a solucionar.
En primer lugar, la interdisciplinariedad está definida en las ciencias militares como producto de la complementariedad entre las diferentes disciplinas. Normalmente surge como consecuencia de la necesidad de trabajar juntos abordando diferentes aspectos de la problemática militar. Los resultados finales son informes sumatoria, donde los criterios de coherencia entre los diferentes productos intelectuales de cada disciplina son poco consistentes. En el campo académico, esta relación es dada por las condiciones de financiamiento que obliga a los intelectuales a demostrar sus resultados de manera individual, tomando asuntos muy puntuales de cada ciencia o disciplina, sin que los resultados de la investigación transformen los resultados de los otros saberes involucrados. Para ejemplificar esta relación interdisciplinar entre la ciencia militar y la historia militar, se presentan tres casos. El primero, la historia militar académica como género histórico debe apropiarse de ciertos saberes militares para conducir investigaciones y análisis rigurosos, pues ningún historiador civil puede adentrarse a describir las operaciones, la organización estratégica, la tecnología, la educación, la logística, la moral, la doctrina imperante para cada época, sin tener en cuenta su relación con la sociedad civil. Esto sin concebir dentro de su metodología la investigación de los conceptos de la ciencia militar. No obstante, sus resultados siguen perteneciendo al campo académico de la historia militar sin generar ningún tipo de transformación de las ciencias militares, a pesar de hacer uso de sus saberes como ciencia. El segundo es la historia militar organizacional, la cual se encarga de estudiar la organización de los ejércitos como unidades estrictamente de combate y cómo la estructura doctrinal y teórica que rige, coordina, entrena y plantea el arte de la guerra o el modo de hacerla. Dado su carácter, esta rama de la historia militar debe hacer uso de disciplinas que apelen al análisis del presente para formular herramientas en el presente y posibilidades en el futuro en el campo de la estrategia y la táctica, recurriendo a temas puntuales dentro de las ciencias que le permiten interpretar otros fenómenos sociales como la cultura, la idiosincrasia, aspectos contextuales y componentes que encierran la percepción de las poblaciones respecto a las fuerzas militares. En el tercer ejemplo se pueden observar todas aquellas ciencias básicas que hacen parte del cuerpo de conocimiento y producción en las ciencias militares, tales como la matemática, la economía, la administración, las ciencias naturales y, por supuesto, las ciencias sociales. La interdisciplinaridad en las ciencias militares logra producir un gran cuerpo de conocimiento aplicable en la doctrina, la logística y la organización de la institución castrense. La doctrina como ciencia militar recurre frecuentemente a la interdisciplinaridad para optimizar sus capacidades en la guerra, ya que de la mano de las ciencias sociales puede interpretar los contextos sociales donde se desarrolla el conflicto. Con la administración de los recursos puede alcanzar los objetivos con los recursos y disposición. Lo anterior define las relaciones interdisciplinares entre ciencias militares e historia militar, en tanto que se debe recurrir a otras ciencias y otros saberes para fortalecer el vínculo entre ellas, sin necesidad de que transformen de manera significativa los resultados de sus investigaciones. Por su parte, la multidisciplinariedad es definida como un corpus de conocimiento, solo como un conjunto de disciplinas sin que los investigadores implicados en ella mantengan entre sí relaciones de colaboración o tengan objetivos comunes. En otras palabras, no hay unidad en el conocimiento. Cada especialista estudia desde su ciencia, interpretando los hechos bajo su óptica. Este tipo de relación puede ejemplificarse con los estudios realizados desde la historia militar, más específicamente los análisis sobre la relación del Ejército Nacional con el Estado y la población civil. Ya desde la historia militar se explica bajo la óptica de la violencia en la que se ha visto inmersa la sociedad desde los inicios como república. Es el caso de un artículo de amplia circulación que se llama Subordinación o Autonomía, que habla de cómo el ejército tenía una relación con el poder o el gobierno civil y la configuración de la violencia del 53 a 1990. En donde el artículo expresa que hay una relación fuerte entre las Fuerzas Armadas desde su politización para perseguir a miembros de otros partidos, su transformación como medio de la lucha contra esos partidos y la dependencia gubernamental que entorpeció la labor estratégica debido a la dependencia con la élite gubernamental.
Son varias investigaciones, varios investigadores, diferentes conceptos, pero que apelan o asumen conocimientos de las otras ciencias para su desarrollo. De otra perspectiva multidisciplinar, la doctrina militar interpreta la relación del ejército con la sociedad con una doble funcionalidad. Por una parte, respondiendo a las órdenes de la autoridad civil, y por otra, observando al soldado como un ciudadano que entiende más profundo los principios institucionales. Complementando estas perspectivas se encuentran los estudios elaborados por las ciencias políticas, la psicología, la etnografía, la sociología, la economía y la demografía, entre otros. Dado que la institución castrense y el conflicto transforman los espacios sociales radicalmente y a su vez modifican la relación entre las diversas sociedades y el ejercicio militar. Todas estas ciencias pueden trabajar de forma conjunta sin necesidad de integrarse, conservando sus métodos. Lo anterior ejemplifica claramente la multidisciplinariedad, pues el tema es expuesto desde dos ópticas. En la historia militar, la relación del ejército con lo civil, desde los diferentes roles por los que ha pasado el ejército, mientras que en la ciencia militar se apela más a un enfoque moral y de tradición militar institucional. Además, se observa que no existe una complementariedad entre sus conclusiones, puesto que cada uno de los autores observó el tema desde su propia visión y campo de estudio. La ciencias militares también puede observar en los trabajos conjuntos que se realizan en las instituciones castrenses para dar solución a situaciones complejas o incluso para proponer soluciones desde diferentes perspectivas. Así las ciencias como la biología, la sociología, la ciencia política, la economía, la etnología y la psicología trabajan desde sus áreas para enriquecer el corpus de conocimiento militar, sin tener que llegar a las mismas conclusiones ni integrar a otras ciencias para lograr resultados útiles. Ahora bien, la relación ciencia militar, historia militar, en su carácter transdisciplinar, se sigue definiendo a partir del concepto propuesto por Sergio Prinz, en el cual la define como aquella que implica la intersección de diferentes disciplinas, provocando atravesamientos entre campos capaces de posibilitar múltiples visiones simultáneas de la guerra o la organización militar. Los campos disciplinarios constituyen estructuras que al interaccionarse entre sí producen relaciones. Hay relaciones técnicas, pero existen también posibilidades de intersección entre las disciplinas del sistema de las ciencias militares. Este tipo de relación posibilita la creación de herramientas militares que van más allá de la pura experiencia. En otras palabras, en este vínculo dialéctico permite observar los problemas castrenses desde una óptica integral entre la ciencia militar y la historia militar, combinando los saberes y los métodos para crear algo novedoso y útil en la interpretación de la singularidad de los teatros operacionales, del pasado, del presente y prospectivamente los del futuro. Para demostrar la veracidad de la información anterior, se encuentra nuestra propuesta, que es un marco analítico militar. En primer lugar, se tomó como base la historia militar contextual, ya que con ella se pueden analizar las variables exógenas de la institución militar y qué se presenta en una sociedad y su influencia en el desarrollo de las operaciones castrenses, entre ellas la economía, la sociedad, la cultura, la geografía, la política, la información a nivel interior y a nivel exterior. Se analizaron las fuentes de los diferentes ambientes desde el método de la ciencia militar, con especial énfasis en la doctrina, puesto que en ella se sistematizan los conceptos innovadores y se exponen principios fundamentales de cómo se interpreta y se conduce la guerra, en el caso particular de Colombia, que es lo que vamos a tratar. Allí se analizaron los términos utilizados para el lenguaje común en las acciones unificadas. Cuando hablo de estas acciones unificadas, hablan de esas acciones coordinadas, sincronizadas entre el ejército y los demás estamentos del gobierno y de la sociedad civil, así como la singularidad de los ambientes operacionales. Por su parte, la historia militar fue necesaria para encontrar las herramientas precisas a la hora de analizar la singularidad de un ambiente operacional, la planeación de estrategias en el arte y el diseño operacional. Esto le dio un carácter objetivo a la investigación con resultados que veremos más adelante. En segundo lugar, se tomaron en cuenta los resultados para elaborar una caja de herramientas a la que hemos denominado una matriz del marco analítico militar, la cual los líderes militares pueden emplear dependiendo de su entorno, las necesidades que tengan,
Para ello se presentaron las características del ambiente operacional, se mostraron algunas categorías de análisis militar, dando como resultado una propuesta de integración. Ello teniendo en consideración los elementos propuestos en la doctrina de operaciones terrestres unificadas, que son actualmente empleadas por el Ejército Nacional de Colombia. También tuvimos en cuenta el proceso de las operaciones y el arte y el diseño operacional, que como manuales del Ejército nos dotan de unas herramientas especiales con unas categorías para el análisis de estos ambientes operacionales. Algunas variables, entre otras, son las variables operacionales que nos hablan del aspecto político, el económico, el militar, el social, la información, el tiempo, el medio ambiente físico, que complementadas con las variables de la misión, componentes de capacidad, elementos del arte y diseño operacional, elementos del poder nacional o instrumentos del poder nacional, principios de la guerra y los principios de la guerra modernizados, junto con las funciones de conducción de la guerra, nos permiten hacer un análisis de la historia, del presente y del futuro de la ciencia militar. Obviamente, como son herramientas propias de la ciencia militar para analizar nuestros ambientes operacionales presentes, si los empleamos para analizar los ambientes operacionales pasados, nos va a brindar herramientas suficientes para realizar análisis un poco más profundos. No quiere decir con esto que esto no se haya hecho, ni mucho menos. Lo que estamos proponiendo es integrarlos, traerlos de diferentes medios de investigación. Un ejemplo de ello, me voy a decir acá, las variables operacionales, como las mencionamos acá, que nos hablan del aspecto político, el aspecto económico, el aspecto militar, social, la información, el tiempo y el medio ambiente físico. O tener otras variables para estudiar esos ambientes operacionales del pasado y el presente, como son las variables de la misión, en donde entra cuál es la misión propiamente de una tropa, cuál era la amenaza que tenía que enfrentar, cuál era el tipo de tiempo que reinaba en esa época, qué tipo de terreno, qué tropas disponibles tenían, qué consideraciones civiles habían. Tener también dentro de este marco analítico militar los componentes de capacidad para analizar esos ejércitos en el pasado y en el presente, teniendo en cuenta su doctrina, su organización, su material y equipo, qué personal tenían, qué infraestructura tenían, qué clase de liderazgo tenían, qué entrenamiento, qué niveles de mantenimiento tenían. Analizar también desde los elementos del arte y el diseño operacional estos campos de operaciones, estas batallas, estos combates, estos encuentros bélicos, teniendo en cuenta el estado final y las condiciones que se pretendían en los diferentes análisis históricos de la guerra. ¿Cuál era el centro de gravedad? ¿Qué perseguían esas tropas? ¿Cuáles eran los puntos decisivos? Las líneas de operaciones y las líneas de esfuerzo. ¿Cuál era la base de operaciones? Tener en cuenta el ritmo de batalla, las fases y transiciones de cada operación militar, el alcance operacional, la culminación, el riesgo. Tener en cuenta, como lo hacíamos recuerdo mucho en la escuela militar, analizar los conflictos basados en los principios de la guerra, en el objetivo, en la ofensiva, la masa, la maniobra, la economía de fuerzas. O por qué no traer ya elementos de la neoestrategia, como los principios de la guerra modernizados, donde podemos tener en cuenta la percepción al mérito de la acción, la perspicacia informada, el anclaje estratégico, que es tan vital hoy en el planeamiento de las operaciones, la durabilidad, el dominio del enfrentamiento, la unidad de efectos, la capacidad de adaptación de las tropas, el poder culminante. Y por qué no, también tener en cuenta para el estudio de esas acciones bélicas las funciones de conducción de la guerra, la inteligencia, el movimiento y la maniobra, el sostenimiento, los fuegos, la inteligencia y el mando tipo misión. Todos son ejemplos claros y que podemos tomar cualquier evento histórico, militar y analizarlo desde estas perspectivas. Y vamos a encontrar muchas respuestas que quizás las tocábamos, a veces nos quedábamos cortos. Este marco militar lo que presenta es una herramienta de análisis para que como historiadores o como profesionales en las ciencias militares podamos interpretar de una mejor manera el estudio de un caso particular en las ciencias militares o en la historia militar. El marco analítico militar también permitirá al historiador militar entender bajo estas herramientas de análisis los teatros operacionales de otras épocas, pues sus elementos logran integrar
una visión más completa y ajustada de los estándares castrenses en los que se desenvolvía la guerra. Como se observó anteriormente, el estudio de la guerra es bastante complejo. Este no solamente se trata de memorizar las fechas y las batallas, por el contrario, incluye todo un universo de saberes que logran explicar el comportamiento de los soldados, sus motivaciones, sus miedos, la evolución de las armas y el impacto producido en la sociedad, las tecnologías, la experiencia, las vicisitudes en el campo de batalla, así como la relación de las fuerzas militares con el Estado y la sociedad. Su análisis está vinculado a la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, siempre con el objetivo de aprender de las experiencias pasadas desde nuevas perspectivas. La relación establecida entre la ciencia militar y la historia militar logra crear un espacio de innovación que contribuye y coayuda a las ciencias a formar de manera útil y práctica métodos de análisis, puesto que no se limita a la teoría de los acontecimientos pasados, sino que transforma desde sus saberes la producción de conocimiento. Este es el caso de esta propuesta de este marco analítico militar, pues su función es integrar los elementos necesarios para el análisis de un ambiente operacional, superando los límites y paradigmas en la toma de decisiones. Esta propuesta es el resultado que puede servir a los investigadores de las ciencias militares o de la historia militar y ayudarlos en el caso del presente para la toma de decisiones a nivel táctico, logístico o estratégico, siendo una herramienta que trasciende las disciplinas con el fin de lograr un objetivo propuesto. Muchas gracias, quedo abierto a las preguntas. Esa era la propuesta que traía y es básicamente eso, integrar todas esas herramientas que nos brinda hoy la ciencia militar, integrarlas en un gran marco analítico militar, no verlas de manera separada. Normalmente nosotros en la ciencia militar las vemos de manera separada, cuando vemos el proceso de operaciones, cuando vemos la metodología o el arte del diseño operacional, cuando vemos el proceso, las operaciones propiamente dichas, cuando entendemos la doctrina, cuando entendemos los componentes de capacidad, normalmente las vemos de manera aislada. Y bien, son herramientas que nos brinda esa ciencia militar. Lo que proponemos es una integración, y en esa integración es como una caja de herramientas que un investigador civil que no tiene ni idea de lo militar, cuando vea esta matriz, es una matriz de marco analítico militar, empiece a tomar esas categorías y empiece a analizarlas dentro de un estudio de lo militar o para lo militar. Básicamente, esta es la propuesta y quedo abierto a sus preguntas, inquietudes. Gracias. Muchas gracias al Teniente Coronel Leonardo Gómez Parrado por su importante ponencia sobre las perspectivas, características y relaciones que vinculan a la historia militar con la ciencia militar. También quisiéramos aprovechar para agradecer a la Academia Colombiana de Historia por permitir desarrollar este encuentro en sus instalaciones. En estos momentos nos acompañan en la mesa principal parte de la Junta Directiva de la Academia, el doctor Pablo Pérez, director de la Biblioteca de la Academia, el doctor Gustavo Altamar, tesorero de la Academia, y el coronel Freddy Vaquero, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército. También aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a todos, aquellos que nos están viendo en este momento y a todos los interesados, a aproximarse a estas instalaciones. Pues aún tenemos un aforo de 50 personas y habrá espacio para escuchar las ponencias dentro de estos escenarios y participar de un espacio académico de discusión. En estos momentos, algunas de las cámaras que se están presentando dentro de este foro están mostrando algunos de los escenarios en los que se está desarrollando esta actividad, para invitarlos a ustedes a ver un recorrido dentro de las instalaciones. Dentro de las perspectivas de las ciencias sociales y humanas, acabamos de presenciar una ponencia sobre la historia militar. Nuestro foro para el día de hoy también presentará ponencias de historia militar, sociología militar, ciencia política en el ámbito militar, antropología militar y el dossier de nuestro Centro de Estudios Históricos del Ejército Colombiano. En este momento estamos presentando algunas de las instalaciones. En este momento
La presentación está mostrando la sala del inicio y algunas de las habitaciones que están dentro de esta instalación. Los invitamos a acercarse. Coronel Gómez tiene una pregunta y es ¿cuáles son las ciencias militares que se acoplan a la historia? Bien, interesante La pregunta va de parte del coronel Marín. Bien, la ciencia militar es la podemos definir como la doctrina pura, ¿no? Lo que conocemos como principios fundamentales, tácticas, técnicas, procedimientos, términos y símbolos. Cuando hablamos de ciencias militares que se aplican a la historia, básicamente son todas las aplicaciones de las ciencias, porque la historia como fenómeno social va a requerir de todos los elementos científicos para su estudio y sobre todo en la historia militar. Cuando vamos a analizar una batalla tenemos que tener en cuenta desde la economía, la sociedad, el tiempo. Un ejemplo cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial tuvimos que analizar la influencia del clima en el desarrollo de las operaciones. Entonces, cualquier ciencia que encontremos prudente emplear para el estudio de la historia militar es bienvenida, siempre y cuando abra ese espacio, obviamente teniendo en cuenta esos tres conceptos de inter, multi y transdisciplinaridad. Pero cualquier ciencia es útil para estudiar las ciencias militares y de las ciencias militares. Coronel, también hay otra pregunta aquí para usted. Al presenciar y entender este interrelacionamiento o interacción multidisciplinar de la ciencia militar con otras ciencias, ¿cuál es el aporte de la ciencia militar a la academia? Bien, para el caso particular de esta ponencia, el aporte se centra en el marco analítico militar. ¿Qué es el marco analítico militar? Una matriz que recoge todos los elementos de análisis militar presentes, ¿cierto? Normalmente los tenemos dispersos, entonces aquí lo que hacemos es que nos agrupamos y a través de esta matriz podemos entender las diversas campañas de la historia militar, qué sé yo, y de una manera más sencilla entenderlas. Entonces, un ejemplo, cuando empezamos a analizar Boyacá, entonces la campaña de 1819, un ejemplo, tomo las variables de la misión. ¿Cuáles son las variables? Y empiezo a desglosarlas. Entonces, ¿cuáles son? Es la política. Entonces, ¿cómo era el ambiente político? ¿Cómo era el ambiente económico? ¿Cómo era el ambiente militar? ¿Cómo era el ambiente social? ¿Qué teníamos de información? En el ambiente de la información siempre está presente en el estudio de la guerra, entre los elementos del poder de combate, ¿cierto? El medio ambiente físico, el medio ambiente político, en fin. Para estudiarlas podemos emplear los principios de la guerra, que si la masa, que si la sorpresa, que si la oportunidad, que si la unidad de mando. Entonces son varios elementos que nos brinda la ciencia militar y que nosotros podemos tomar, ¿cierto? Para poder entender la historia militar, hacer un análisis más profundo, quizás, ¿cierto? No, es una ayuda que nos va a presentar para poder hacer estudios de carácter histórico-militar. Muy interesante su respuesta, coronel. También hay otra pregunta dentro del chat que tenemos interno y es la siguiente. No se puede interpretar la guerra sin saber leerla. ¿Cuál metodología se está usando para enseñar a los militares a leer la pasión del pueblo y su relación con la política? Bueno, en el tema educativo no estoy muy al tanto de cómo se está desarrollando la metodología de enseñanza de la historia en nuestra escuela militar, puesto que ahorita me encuentro en un cargo básicamente operacional.
esta pregunta yo creo que debería contestarla y me atrevo para tener también actualidad el Departamento de Historia de nuestra Escuela Militar, ya que ellos son, digamos, junto con el Centro de Estudios Históricos, las personas que lideran todo este escenario de la formación y de la enseñanza a nuestras futuras generaciones en las escuelas de formación, tanto de la Escuela Militar de Cadetes, Escuela de Suboficiales y Soldados Profesionales. No estoy ahorita actualizado, sería yo un mentiroso decirle la metodología empleada es esta. Me gustaría también tener esa respuesta. Coronel, hay otra pregunta. Es la siguiente. ¿Cuál sería la aplicación de la historia militar para los militares de hoy con las amenazas que se presentan en Colombia y Latinoamérica? No, supremamente importante, y en una parte de la lectura la mencioné y lo dice la doctrina británica, dice la mamá de la estrategia es la historia militar. Sin lugar a duda, las lecciones que recibimos de las diferentes campañas militares han alimentado la teoría militar, forjan conocimiento militar y de muchas campañas modernas, antiguas, vamos a recibir enseñanzas que pueden ser aplicadas a los problemas actuales. Ojo, y también quiero hacer énfasis en esto, que este marco de análisis militar también permite eso, porque a través de ese marco de análisis militar, si yo quiero abordar un problema actual desde una óptica especial, puedo tomar este marco analítico militar, veo cuál es el problema actual y lo traslapo al pasado, empiezo a tomar esas herramientas, digo, en el pasado, analizando la economía, un ejemplo, voy a hacer un ejemplo de lo que fue, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, para colocar acá un ejemplo, y empiezo a ver, mire, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial desde el aspecto económico, y cojo el aspecto, ese mismo aspecto económico, lo traslapo con la situación actual, puedo encontrar algo. Ya en el tema colombiano, vamos a hacer en el tema colombiano, para traerlo acá, puedo estudiar lo que fueron la misma independencia que motivó económicamente, socialmente. Puedo mirar qué está pasando acá socialmente, económicamente, hacer paralelos para generar un análisis, y eso nos lo brinda este marco analítico militar. Podemos tomar herramientas que nos puedan servir para hacer comparaciones, digamos comparaciones desde el punto de vista académico, y sacar conclusiones. Esto no va a dar respuestas per se, pero sí ayuda a, digamos, esquematizar el pensamiento. Nos ayuda a eso. Y también apelar a otras ciencias, y lo hemos visto en ejemplos clarísimos. Un ejemplo claro, por lo menos voy a hablar acá del general Simón Nabeck. Simón Nabeck asume el pensamiento militar o el planeamiento sistémico. Él apela a otra ciencia, que es las ciencias naturales, con la taxonomía natural y el pensamiento sistémico desde las ciencias naturales. Después lo toman las ciencias sociales por allá en la década del 60, y en el 90 las ciencias militares lo asumen, y tenemos el pensamiento sistémico militar. ¿Y qué es lo que hace el pensamiento sistémico militar? Es desglosar los problemas castrenses en sistemas. Y fue empleado aquí, de hecho, en Colombia, en el 2011, con los CREI. Podemos aplicar de diferentes saberes, metodologías, métodos, y aplicarlos para descifrar los problemas que estamos viviendo en el ámbito social. Entonces, lo que pretendemos es generar una cajita de herramientas, por así la quiero denominar, para que tengamos recordación y la entendamos, que nos dé la oportunidad de comprender de una mejor manera nuestros ambientes operacionales. Y como lo repetía, ambientes operacionales del pasado, con todo lo que esto representa, ambientes operacionales del presente, porque cuando llegamos aquí y estamos en cargos como oficial de operaciones, tenemos que hacer un análisis profundo de lo que es el ambiente operacional y cómo podemos nosotros emplear los medios con los que contamos para solucionar problemas militares. Y por qué no, para el futuro, como un grupo de categorías que nos ayuden a la organización de un pensamiento prospectivo. Muy interesante su respuesta, coronel. Hay un cadete que tiene otra pregunta, y es la siguiente. Hay distintos bloques doctrinales en el mundo, OTAN, China, Rusia, Británica. Para usted, ¿cuál es el mejor para ser aplicado en Colombia?
Bueno, básicamente son tres corrientes de pensamiento militar que tenemos en la actualidad. Es el bloque occidental, que está orientado por la OTAN, no solo la británica, no es un bloque, hace parte del bloque occidental, un bloque oriental que es liderado por la China y un bloque híbrido que ha tomado elementos de manera ecléctica, tanto de la doctrina occidental como la oriental, que es el bloque ruso. No me atrevo a decir cuál es el mejor, cada uno tiene sus calidades y cualidades muy propias y muy aplicables. Un ejemplo, algunos elementos de la doctrina militar china también han sido adoptados por la occidental, o elementos de la doctrina occidental han sido tomados por el bloque de pensamiento chino. Entonces, es difícil decir cuál es mejor que otro. No hay, cada uno tiene un campo de aplicación especial. Cada uno es un cuerpo de conocimiento con un fin que es desarrollar la guerra. Eso sí puedo decir que el campo de las ciencias militares en China es mucho más simple que el occidental. El occidental es un poco más complejo y el ruso, esta línea de pensamiento, pues ha tomado lo mejor de ambos. Entonces no me atrevo a decir cuál es mejor. Todos tienen ventajas y desventajas desde el punto de vista del análisis militar. Coronel, hay una última pregunta del licenciado Juan Carlos Mejía. La siguiente. ¿No le ha sucedido que algún alumno haya confundido al Ortega español que usted citó con Jorge Antonio Ortega Gaitán, reformador de la doctrina militar de Guatemala y cuyos escritos son estudiados por los revolucionarios alojados en Cuba? No, realmente no. Bueno, coronel, le agradecemos mucho su participación y la serie de respuestas que usted ha realizado. Quisiéramos hacer un receso hasta las 9:30 para dar espacio a alumno del doctor Charles Moscos, el profesor Omar Gutiérrez Valdebenito, quien va a presentar una ponencia titulada Sociología Militar, Fundamentos para el Estudio de las Relaciones de las Fuerzas Armadas y la Sociedad. Nos llega una última pregunta, coronel, y es, ¿cree usted que los videojuegos sobre estrategia y las novelas históricas sean herramientas útiles de aproximación, sobre todo para los civiles? Pues particularmente yo considero pues que son herramientas, son modos de aproximarse, pero digamos que para hacer un estudio juicioso, un estudio muy formal de lo que es la ciencia militar y la historia militar, no son la vía de aproximación más adecuada. Sin embargo, por ahí pueden iniciar inquietudes y quienes lo practican pueden profundizar más adelante sobre el tema de lo militar. Muchas gracias, mi coronel Leonardo Gómez Parrado. Quiero dar un saludo especial a todos los más de 100 participantes que están aquí acompañándonos en este tercer foro internacional de historia militar. Quiero agradecer también a la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia de Colombia, del cual soy miembro correspondiente,